en el momento que así los honorables concejales pues lo tengan previsto. Vamos a iniciar entonces con el proceso del día de hoy. ¿Ven bien la presentación? ¿Me escuchan bien? De mi parte le escucho bien. Bueno, perfecto. Entonces iniciamos. El día de hoy vamos a hablar acerca del proceso de formulación de políticas públicas. Y vamos a hablar de algunos conceptos que son bien interesantes. Primero que todo, quiero agradecerles por su presencia. También aclararles que los módulos que se colocaron en la plataforma eran módulos a nivel instruccional. ¿A qué me refiero yo con esto? Que las actividades que aparecen al final de los módulos eran actividades para otro tipo de mecanismos de evaluación, no para este proceso. De todas maneras, de ahí que yo pues les envié un mensaje de audio indicándoles tal acotación. Bien, entonces empecemos a hablar de políticas públicas. En primer término, vamos a definir lo que es una política pública. Simplemente una política pública es un conjunto de acciones planeadas, ejecutadas y adoptadas por el Estado en concertación con la sociedad civil. Y esto es un elemento que es muy importante. El proceso de planificación y de ejecución. Las políticas públicas surgen de necesidades manifiestas de la población y se plasman a través de planes y se ejecutan mediante acciones. Otro elemento que es muy importante y es de resaltar es que son adoptadas por el Estado. Claro, el Estado tiene diversos niveles de ejecución, desde lo que es el Estado a nivel nacional, el Ejecutivo Nacional, pasando por lo que son los ejecutivos departamentales, los ejecutivos municipales y todos los niveles de administración, de control y de legislación. A nivel nacional, pues tenemos el Congreso de la República. A nivel departamental, la serie de asambleas departamentales. Y a nivel municipal, pues en el caso de los honorables concejales, las corporaciones municipales. Un elemento fundamental, la concertación con la sociedad civil. Y eso es un nuevo paradigma que se está estableciendo en los procesos políticos durante el siglo XXI. Durante el siglo XX, para nadie es un secreto que teníamos estados que dictaban normas, dictaban leyes, y simplemente la población pues las asumía como verdad absoluta. En el siglo XXI, pues el proceso va enfocado a la existencia de la participación y la concertación de todos los actores que conforman la sociedad civil, bien sea de una nación, bien sea de un departamento, bien sea de un municipio o bien sea de un territorio como tal. Y un elemento fundamental es que tiene como proyección el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo de la nación. Esos son dos elementos que son claves. Mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios. Y por supuesto que si la calidad de vida en los municipios y en los territorios mejora, pues la calidad de vida de la República va a mejorar y eso va a influir directamente en el desarrollo de la nación. En la imagen que tienen ahí en la presentación aparecen una serie de objetivos de desarrollo sustentable que van desde parámetros de erradicación de pobreza hasta lo que son procesos de agua limpia y saneamiento, igualdad de género, educación de calidad, salud y bienestar, toda una serie de elementos que están enfocados hacia un mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo integral de la República.
Entonces, esos son tres elementos que son claves. Planificación, ejecución y concertación. Voy a un momentico a detenerme para admitir a algunas personas que están entrando a la sala. Déjenme ver. Me disculpan que me detenga para admitir a algunas personas que están entrando a la sala. Ya. Bien, coloco otra vez la presentación y seguimos con la exposición. Ya va que tengo un pequeñito detalle ya. Ok, se observa la pantalla con la presentación. Sí, se observa. Bueno, bien. Entonces, hay tres elementos que son claves, que es planificación, ejecución y concertación con la sociedad civil, o con los actores de la sociedad civil, o con los actores que hacen vida dentro de un territorio, dentro de una comunidad o dentro de un espacio territorial. Eso es fundamental. El otro elemento, o los otros elementos, son la proyección hacia mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo integral y sustentable de la nación. Esos son, digamos que, el inicio y el final, o la meta fundamental de una política pública. Dentro de una política pública, pues se establecen diversos niveles de planificación y planeación. En primer término, pues tenemos lo que es la planificación estratégica, que es fundamental en cualquier tipo de proceso de gobierno como tal. Entonces, ¿qué tengo en el caso de la planificación estratégica? La planificación estratégica simplemente es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Eso es lo que es una planificación estratégica. Una estrategia por medio de la cual se va a lograr un objetivo específico. Y tenemos los otros niveles, que son la planificación táctica, o también la llaman planificación operativa, que es el conjunto de acciones que se desarrollan para alcanzar el objetivo, por supuesto, siguiendo la estrategia previamente diseñada. ¿Por qué hago esta acotación? Porque en la próxima temática que vamos a ver en el diplomado, vamos a empezar a hablar de los planes locales de desarrollo de gobierno. Y los planes locales y todo lo que es el proceso de planificación de gobierno tiene que ver o está muy enlazado con políticas públicas, políticas de Estado y elementos de planificación estratégica y elementos de planificación táctica u operativa. En otras palabras, tengo un bien supremo o un derecho supremo, que lo vamos a ver ahorita más adelante cuando hablemos del soporte jurídico constitucional que respalda las políticas públicas. Tengo un derecho supremo, tengo una estrategia para lograr el goce de ese derecho constitucional y tengo formas y mecanismos como yo puedo hacer para llevar a cabo una estrategia. O sea, son varios niveles de acción y de ejecución. En algunos casos puede ser que la táctica o la planificación operativa sea muy deficiente e igualmente se logre lograr el objetivo estratégico. Claro, son cosas que de repente de 10 en una ocurren. Por lo general, si la planificación operativa o la forma como se implementa está mal estructurada, pues el plan estratégico va a fracasar. ¿Sí? Bien. Voy con una cosa que es muy importante, que se refiere a la sustentación jurídica constitucional. Y aquí caemos
en lo que es el área del derecho constitucional. Y hay un elemento que es fundamental, y es lo que se llama el goce efectivo de un derecho, lo cual está establecido en la Carta Magna de la República, en la Constitución Política de la República de Colombia del año 1991. ¿Qué parámetro me sustenta o me soporta jurídicamente el establecimiento de políticas públicas? Lo siguiente: cuando son derechos constitucionales de desarrollo progresivo. ¿A qué se refiere esto de desarrollo progresivo? Bueno, les coloco el siguiente ejemplo. Hace 20 años, vamos a poner 25 años, pues no existía Internet. Lo que estamos haciendo el día de hoy, de dar una videoconferencia, una videoclase, no existía, eso no estaba. Eso era algo utópico, era algo de la imaginación. ¿Qué ocurrió? Pues hubo un avance tecnológico y pues en este momento este es un mecanismo muy válido de educación. Y más aún pues con el proceso de pandemia que se vive a nivel global, no solamente es en la República de Colombia, sino que es a nivel global. Entonces, esto, digamos que el proceso de que las personas puedan tener libre acceso a Internet, libre acceso a educación virtual, ya llega a ser un elemento de desarrollo de derechos progresivos, ¿sí? Porque si vamos al articulado de la Constitución, pues la Constitución a lo mejor establece el derecho a la educación en la República. A lo mejor en ningún parágrafo o en ningún artículo en la Constitución original establece el derecho o el goce efectivo de la educación bajo modalidad virtual. Pero resulta que es un derecho progresivo, porque a medida que ha pasado el tiempo, se han ido creando estructuras en las cuales pues se desarrollan mecanismos de educación virtual. Entonces, eso quiero que quede bien claro, lo de derecho progresivo como tal, ¿sí? Y una cosa que también es fundamental, que lo dice claramente ahí, es un elemento de obligatoriedad moral y ética con la República, o sea, que es de carácter moral y ético de que los ciudadanos de la República tengan derecho a la educación. O sea, por ética, por moral, por honor y por dignidad debe ser así. Entonces, eso en parte es la sustentación jurídica sobre la cual se fundamenta la implementación de políticas públicas como tal, y se basa programáticamente en la sustentación de la defensa de derechos fundamentales de la nación. Voy a salir otra vez un momentico porque creo que hay personas que están entrando al aula y vamos a darle cabida. Creo que hay otra persona. Ya. Bien. Bien. ¿Se ve la presentación? Bueno, entonces, continuando aquí con la parte de la sustentación jurídica, que es fundamental. Y pues digo que es fundamental y es clave porque incluso a veces muchos planes de desarrollo, muchos programas de gobierno, muchas iniciativas de acción, pues lamentablemente son, yo lo digo así el término, descabezadas, el término que yo digo, porque no tiene un basamento jurídico. Y al no tener un basamento jurídico claro, es muy fácil pues que jurídicamente sean hechas a un lado. Entonces, siempre que se establezca un plan de gobierno, un programa de acción de gobierno o incluso simplemente o se impulse una política pública, debemos estar muy de la mano de lo que es la sustentación jurídica y el marco jurídico legal. Eso es fundamental.
Yo aquí coloqué el capítulo 3 de los derechos colectivos y el ambiente por lo siguiente, porque a continuación vamos a ir dando ejemplos de los procesos de implementación. Y como les decía anteriormente, parte de la política pública se enfoca en el goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y el capítulo 3 de la Constitución Política de la República de Colombia pues establece los derechos colectivos y el ambiente, que son elementos que son fundamentales y claves a nivel de cualquier desarrollo de territorios, departamentos, municipios e incluso la República. Bajo el marco constitucional debemos establecer o debemos tener presente tres condiciones que son fundamentales. La primera es la viabilidad que tenga la política de existir. Y esto es fundamental. Aquí no se trata solamente de expresar ideas, de expresar conceptos, de expresar opiniones, sino se trata de establecer planes estructurados de acción que le permita a los entes que regentan la autoridad establecer medidas adecuadas y necesarias. Entonces, aquí se trata, como les digo, de establecer planes y mecanismos de acción bien estructurados, bien sustentados jurídicamente, presupuestariamente y operativamente. Entonces, eso es fundamental. La segunda condición, bajo el marco constitucional, es lo que ya he repetido varias veces en esta intervención. El goce efectivo del derecho. Eso es algo fundamental. El goce efectivo del derecho. O sea, que la política pública se enfoque a preservar los derechos efectivos de los ciudadanos de la República. La tercera condición, que también es muy importante, es que en los procesos de elaboración, decisión, implementación y, por supuesto, de evaluación y seguimiento de la política pública, debe existir una participación de la ciudadanía, o lo que llamamos nosotros una participación democrática. Eso es algo que es fundamental para que podamos tener una política pública adecuada. Una cosa que es fundamental es que el artículo 2 pues indica que es un deber el facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que afecten el buen llevar de la República en su área económica, política, administrativa y cultural. O sea, se debe promover la participación de los ciudadanos en todos aquellos asuntos que sean de interés del bienestar de la nación. Entonces, por eso que es fundamental y es clave esta parte que tenemos aquí. Y también está establecido en las definiciones de políticas públicas, que buscan que sean elementos concertados, que sean una concertación entre la ciudadanía, el Estado y, pues, por supuesto, todos los elementos que están asociados a los mismos. Bien, entonces, eso con respecto al enfoque constitucional y al enfoque jurídico que tenemos dentro de una política pública como tal. Aquí hay dos cosas que son interesantes y pues yo les digo una cosa, a mí me llena de satisfacción, ¿verdad? Cuando yo observo la lista de concejales de la República y veo que muchos de los concejales son personas que no pasan de 45 años. No porque las personas que tengamos más de 45 años pues estemos fuera de moda, no es así. De eso no se trata, porque pues la sabiduría que da los años y la experiencia que da los años también es importante. Pero es fundamental por este tipo de modelos que yo coloco aquí presente en la diapositiva. Un modelo que es tradicional, que es de gestión burocrática, y un nuevo modelo de gestión pública o de gerencia pública o de enfoque de política pública.
Generalmente en los modelos burocráticos, pues los logros se miden en números. Claro, por supuesto que una política pública tiene que ser algo muy bien planificado y tiene que llevar un proceso de seguimiento muy bien adecuado. Y la forma de llevar un seguimiento adecuado es a través de la medición cuantificable, o sea, el llevar estadísticas de indicadores. Pero hay una cosa que es fundamental, que son las dimensiones cualitativas de la gestión. ¿Y a qué me refiero yo con las dimensiones cualitativas de la gestión? Eso se refiere a la visión y a la imagen que tiene la política pública ante la colectividad y ante la ciudadanía. Una política pública puede ser muy buena, puede ser excelente, puede estar muy bien planificada, pero ustedes lo saben más que yo, ustedes son concejales y fueron electos por votación popular. Ustedes saben muy bien que el área cualitativa, la visión que tenga la persona, el ciudadano en un proceso, es fundamental para que ese proceso tenga aceptación. Entonces, ahí es donde entra en juego lo que son las dimensiones cualitativas de la gestión. Otro elemento es que los ciudadanos o la ciudadanía puede evaluar la calidad y los procesos. Y de ahí que nosotros tengamos, pues, los elementos de veeduría, que es un elemento fundamental en la República. De ahí que nosotros también tengamos una figura que es muy importante en todos los municipios, que es la figura del personero. O sea, esos son elementos que son fundamentales, porque el ciudadano pasa a ser partícipe de la articulación de las políticas públicas y pasa a ser partícipe de los procesos de gestión pública. Por supuesto, el parámetro tradicional, pues evidentemente, o sea, debemos cumplir lo establecido en la normativa municipal, departamental y en las leyes de la nación. Igualmente, es una política pública que necesita, al ser un plan de ejecución, tener indicadores de cuantificación. Y eso es fundamental. Pero estos dos elementos que coloco aquí es hacia donde debe enfocarse una política pública realmente efectiva y realmente eficiente. ¿Sí? Y otro elemento que es fundamental, o sea, que exista participación ciudadana y transparencia. Esos son elementos que son claves para que una política pública sea viable, sea recibida de buena manera por la ciudadanía. Otro elemento, y en el caso de políticas públicas es fundamental, son las características que debe tener una política pública. Y eso lo vemos nosotros a lo largo de las diversas gestiones municipales, departamentales e incluso nacionales. Uno es la estabilidad. La estabilidad es fundamental. ¿En qué sentido? Si es una política pública que es fiable, bien estructurada y bien elaborada, debería tener continuidad. Así, en este periodo de gobierno, por decir algo, esté gobernando, no sé, el Partido Liberal, y en el siguiente periodo de gobierno esté gobernando el Polo Democrático, y al siguiente periodo de gobierno esté gobernando el Centro Democrático, y al siguiente periodo el Partido Conservador. Si la política está bien estructurada en cuanto a la planificación, en cuanto a la aceptación de la ciudadanía, en cuanto a los procesos de participación, debe tener la estabilidad de perdurar a lo largo de diversos periodos de gobierno. O sea, eso es fundamental, la estabilidad. Una cosa que, pues, cuando se hacen estudios de políticas públicas y de gobernabilidad, es que muchas veces es muy contraproducente cuando llega un gobierno y de un día para otro tumba todo lo que hizo la anterior administración. Claro, por supuesto, hay que verificar que se cumplan los parámetros de claridad, los parámetros de viabilidad. Eso estamos totalmente claros. Pero si es una política que cumple todos los parámetros establecidos,
pues lo más lógico es que tenga una continuidad. Eso es lo fundamental. Y también es importante que el diseñador, pues el desarrollador de la política pública tenga en su visión la estabilidad de la misma. Otro elemento es la adaptabilidad. Y aquí sí, pues, es muy interesante, sobre todo por la presencia de varios municipios que tenemos concejales de la República. Tenemos concejales de municipios de Boyacá, de Antioquia, del Casanare, del Caquetá, del departamento del Meta, del departamento de Caldas. Entonces, cada uno de esos municipios tiene una condición específica, tiene una particularidad. No es igual, por decirle algo, el municipio Puerto Lleras, que es en el llano, en el departamento del Meta, a de repente un municipio en el departamento de Nariño. O sea, tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias maneras, tiene sus propias formas. Entonces, a eso nos referimos con la adaptabilidad que debe tener. El otro elemento que es clave es la coherencia y la coordinación. Y aquí yo también, pues sí, tomamos en cuenta de que debe existir coordinación entre los diversos niveles de gobierno y entre los diversos elementos del poder público. Cuando hablo de niveles me refiero que, pues, por supuesto, debe existir una coordinación entre el nivel nacional, el nivel departamental, el nivel municipal y, por supuesto, los territorios. Y en cuanto a los entes del poder público, pues igualmente, un elemento de coordinación entre el poder ejecutivo, que es el alcalde, el poder judicial, por supuesto, y el poder legislativo, que en este caso de los municipios serían los consejos municipales. O sea, debe existir un proceso de coordinación, es fundamental. El otro elemento, la calidad de implementación y la fiscalización. La fiscalización es clave, o sea, hacer un seguimiento adecuado de la política, que los indicadores sean claros y precisos y que se pueda llevar un seguimiento correcto. Luego tenemos el interés colectivo, que efectivamente sean elementos que sean de importancia para la ciudadanía y para la colectividad. Y de último, y no menos importante, la eficiencia. Y la eficiencia simplemente es el manejo adecuado y correcto de los recursos que tenemos asignados. Cuando yo hablo de recursos, no solamente hablo de dinero, sino hablo de recursos de personal, de materiales y, por supuesto, recursos financieros. Eso es la eficiencia, un manejo adecuado. Y está vinculado con la consecución de los objetivos que se requieren en el proceso de abordaje de política pública. Entonces, esas son las características fundamentales que debería tener una política pública. Factores influyentes para el desarrollo de una política pública. Bueno, en primer lugar, la experiencia y la experticia. ¿A qué me refiero yo con esto? Por citarles un ejemplo, si yo quiero impulsar una política pública de utilización de sistemas de electricidad de energía renovable, yo debería buscar personas, empresas, compañías o grupos que tengan experiencia manifiesta y experticia en procesos de energía renovable. Entonces, a eso me refiero yo con experiencia y experticia. Eso es fundamental. El juicio, pues el juicio también es clave, o sea, cómo se enfoca la política pública. Los recursos, qué recursos se manejan, bien sea financieros, bien sea materiales o bien sea de personal. Y en la parte siguiente, pues ya tenemos lo que es la parte propia de cada región, de cada departamento, incluso de cada territorio, que son los valores, las tradiciones y hábitos, la presión de grupos corporativos. Y aquí hay una cosa que es interesante, y yo siempre coloco este ejemplo. Muchas veces, de buenas intenciones, está lleno el camino hacia la desgracia, dice un proverbio.
por lo siguiente. Incluso se habla mucho de energías renovables, de energías limpias, y eso está muy bien. Incluso nosotros impulsamos ese tipo de políticas, creemos que es el futuro. Pero no hay que hacer un lado de que incluso detrás de muy buenas ideas y de muy buenas intenciones hay grupos corporativos que tienen intereses manifiestos. Y yo no estoy juzgando que sea bueno o que sea malo, porque realmente la política es eso. En la política hay grupos que tienen una tendencia y tienen un plan programático, y bajo ese plan programático pues manejan sus estrategias, y eso es válido, eso es política. Pero ¿por qué hago esta acotación? Por lo siguiente. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando yo lanzo una política pública de uso de tapabocas, por decir algo, pues de repente hay empresas que le interesa que se lance la política pública porque van a vender tapabocas. Yo no voy a decir que eso es malo o eso es bueno, o sea, simplemente es una realidad. Entonces, ahí es donde entra en juego esto, o sea, la presión del grupo corporativo, no solamente corporativos, también grupos sociales, grupos económicos, grupos étnicos, o sea, diversos tipos de grupos. Entonces, eso también tiene que ser tomado en cuenta como un factor influyente en el desarrollo e impulso de una política pública. Y eso es fundamental. Lo otro, la evidencia empírica. La evidencia empírica es la sensación que tiene el ciudadano de calle. O sea, aquel que no es un representante o una asamblea departamental, o aquella persona de repente que no es de una corporación de un estado, o que no pertenece a un consejo municipal, sino ese sentir que tiene el ciudadano común. Entonces, eso es a lo que se refiere con la evidencia empírica. ¿Sí? Bien. Vamos bien hasta aquí, si está claro. De todas maneras, si voy muy rápido, por favor me dicen. Ve si los conceptos que hemos establecido o que hemos dado a conocer se están explicando bien. ¿Sí estamos bien? Vamos bien. Bueno, muy bien. Bien. ¿Qué tengo aquí a continuación? A continuación tengo un ejemplo de lo que hemos hablado anteriormente. Anteriormente yo les hablé de estrategia, táctica, planos operativos, política pública, y les hablé del derecho fundamental del gozo efectivo. Entonces, aquí quise colocarles un ejemplo de forma particular. Generalmente cuando se desarrolla la política pública, partimos de una necesidad manifiesta. ¿Sí? ¿Qué quise colocar aquí en el siguiente ejemplo? Bueno, el derecho fundamental, y lo coloqué anteriormente en una de las presentaciones, creo que fue en esta, vamos a ver, aquí, en el capítulo 3 de los derechos colectivos y el ambiente. O sea, ahí se enumera una serie de derechos que tienen los ciudadanos de la República, en el área de derechos colectivos y el ambiente. Y uno de esos derechos es el de contar con servicios públicos de calidad. ¿Sí? Entonces, en base a eso, pues se establece la necesidad de fomentar políticas públicas en las cuales se provea un servicio de electricidad de calidad y respetando el medio ambiente a todos los hogares colombianos. Esa es la política pública que se quiere impulsar. Y está sustentada y tiene como norte el derecho fundamental de goce de servicios públicos de calidad del pueblo colombiano, establecido en la Constitución Política de la República de Colombia en el año 1991. De hecho, ya coloqué el capítulo 3. Que quiero que vean esto claramente aquí. Siempre se parte de los planes operativos o de los planes de gobierno. Vamos a lo que son las estrategias, y eso va a la búsqueda de un objetivo. Y ese objetivo, pues, tiene como manifiesto el derecho de un goce fundamental.
Entonces, en el caso de este proceso de electricidad, pues la estrategia pues sería simplemente desarrollar un plan de implementación de energía sustentable y renovable. Esa sería nuestra estrategia. Que pueden ser muchas, pueden ser varias, porque yo puedo tener varias estrategias o varios planes estratégicos para lograr este objetivo como tal. En este momento, pues está muy visible lo que es la utilización de energías renovables, o sea, en el caso de energía eólica, energía solar, pero también hay otro tipo de energías que no podemos descartar, por ejemplo, la utilización de energías no renovables, como el caso del petróleo, el caso de también el carbón, también el caso de sistemas hidroeléctricos, también el caso de sistemas de generación alternativa. Y fíjense que aquí hay una cosa que es interesante. Yo al principio había dicho que generalmente las políticas públicas deben tener aceptación de la población. Y yo creo que este tipo de cosas de energía alternativa tienen muy buena aceptación en la población. Mientras que cuando usted le habla a una persona, o generalmente usted habla de generación de energía utilizando carbón, la mayoría de personas pues no tienen muy buena aceptación. Entonces, no sé si me hago entender cómo el sentir del ciudadano es fundamental en la implementación de una política pública, que sea efectiva y que pues que sea viable y que tenga viabilidad. Y como también, pues yo puedo tener varias estrategias válidas para lograr un objetivo. O sea, yo puedo utilizar energías renovables, pero también puedo utilizar energías no renovables. E igualmente, pues si se utiliza carbón y cumple todos los parámetros normativos ambientales de emisión de gases, de emisión de sustancias, pues es viable. Ahí es donde entran en juego los procesos de control y los procesos de verificación, que efectivamente se cumplan y que efectivamente pues se vea que cuando se utilizan energías no renovables, pues se cumplen todos los parámetros ambientales. Eso es fundamental y eso es vital. Entonces, fíjense, la estrategia pues simplemente es el plan de desarrollo e implementación de energía sustentable renovable. La táctica o planes operativos son las formas como yo voy a generar esta estrategia. Entonces, una de las fases pues simplemente es un programa de instalación de sistemas fotovoltaicos. Otra de las fases es programas de sistemas eólicos. Otra de las fases es un levantamiento de diagnóstico de factibilidad. O sea, cuando hablamos de tácticas y planes operativos, estamos hablando de todos los pasos para lograr llevar a cabo esta estrategia como tal. ¿Sí? Que voy a llegar a un objetivo fundamental, que el objetivo fundamental es tener cobertura de energía eléctrica sostenible y confiable en el territorio nacional con respecto al medio ambiente. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Garantizando un derecho fundamental establecido en la Carta Magna de la República. Entonces, quería que viéramos este ejemplo. Bien, no sé si quedó claro. Esta parte es bien importante tenerla bien presente. Bien, hay otro elemento que es el marco de resultados, que también es importante. Voy a salir un momento, que creo que hay personas tratando de entrar y creo que hay problemas con la conectividad. Buenas noches. Deben 5 minutos para tratar de poder ingresar el resto de personas que están tratando de entrar y creo que hay problemas con ingreso. Buenas noches.
Bueno, quiero darle la bienvenida a los honorables concejales que están ingresando a la sala. Pues sí, el día de hoy hemos tenido mucha lluvia a lo largo del territorio de la nación y eso ha hecho que la conectividad tenga un poquito de problemas. Nos tocó darle un poquito más de ancho de banda a la conexión. Y bueno, les pido 2 minutos para dar ingreso al resto de concejales que posiblemente están tratando de entrar a la sala de conferencia. Y así, bueno, tomamos un pequeño break, un pequeño intermedio, y continuamos con la clase de políticas públicas.